Hola, hola, mis amores, bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén todos súper bien y con las pilas recargadas porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar y muchísimo. Ya saben que aquí siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las series turcas que nos enamoran, los dramas que nos hacen llorar y sobre todo, esas parejas que nos roban el corazón. Y precisamente de una de esas parejas, o mejor dicho, de dos personas súper importantes que han compartido pantalla y han dejado una huella imborrable en nuestros corazones es de lo que vamos a hablar hoy. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, vamos a analizar a fondo algo que ha estado rondando por la cabeza de todos los fans, esa llamada, esa conversación que ha generado tanta especulación. ¿De qué hablaron? ¿Fue un reencuentro amistoso? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Prepárense porque hoy revelamos todo. Antes de que nos lancemos de lleno a este mar de información, como siempre, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gustan los vídeos como este donde analizamos a fondo sus series y actores favoritos, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, cada like y cada suscripción nos da la energía necesaria para seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can. Bien, ahora que ya estamos todos listos, vamos a entrar en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin duda, una de las más comentadas y seguidas por los fans de las series turcas. Desde que protagonizaron Erkenci Pájaro Madrugador, la química entre ellos fue innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como una de las parejas más queridas de la televisión. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación entre Demet y Can ha tenido sus altibajos. Después del éxito de Erkenci, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos eran constantes. Si bien nunca confirmaron oficialmente un romance, las miradas, las sonrisas y la complicidad que demostraban en eventos públicos y entrevistas alimentaban las esperanzas de los fans. Sin embargo, con el tiempo la relación pareció enfriarse, y empezaron a surgir noticias sobre posibles distanciamientos y diferencias entre ellos. Y aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, esa misteriosa llamada entre Demet y Can. A ver, vamos a poner las cosas en contexto. Después de un periodo de silencio y distanciamiento, empezaron a circular rumores sobre una posible conversación telefónica entre ellos. La noticia corrió como la pólvora entre los fans, generando una gran expectación y un sinfín de especulaciones. ¿Qué se dijeron? ¿Fue una conversación amistosa? ¿O hubo algo más detrás? Para entender mejor lo que pudo haber sucedido en esa llamada, es importante analizar la situación actual de Demet y Can por separado. Demet Özdemir, después del éxito de Erkenci, ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado otras series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Además ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de Turquía. En cuanto a su vida personal, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, lamentablemente su matrimonio no duró mucho tiempo, y la pareja anunció su divorcio hace algunos meses. Este hecho sin duda ha generado mucha atención mediática y ha colocado a Demet en el centro de la noticia. Por otro lado, Can Yaman también ha continuado su carrera con éxito después de Erkenci. Ha protagonizado series en Italia y otros países, demostrando su talento y adaptabilidad a diferentes culturas. Además ha estado involucrado en proyectos humanitarios y ha utilizado su fama para apoyar causas nobles. En cuanto a su vida personal, Can también ha tenido sus altibajos. Después de algunos romances fallidos, actualmente se le relaciona con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque la relación parece ser intermitente y rodeada de controversia. Ahora bien, volviendo al tema de la llamada entre Demet y Can, es importante tener en cuenta que no hay información oficial y confirmada sobre el contenido de la conversación. Todo lo que sabemos son rumores y especulaciones que han surgido a partir de fuentes cercanas a los actores y de publicaciones en redes sociales. Pero basándonos en la información que tenemos disponible y en el análisis de la situación actual de Demet y Can, podemos intentar reconstruir lo que pudo haber sucedido en esa llamada. Una de las posibilidades es que
llamada haya sido simplemente un gesto de apoyo y amistad por parte de Khan hacia Demet, después de su divorcio. Es comprensible que Khan, como antiguo compañero de trabajo y amigo de Demet, haya querido contactarla para expresarle su solidaridad y ofrecerle su apoyo en este difícil momento. En este escenario, la conversación podría haber sido cordial y respetuosa, centrada en el bienestar de Demet y en ofrecerle palabras de ánimo y consuelo. Es posible que hayan recordado buenos momentos que vivieron juntos durante el rodaje de Erkencicus, y que hayan hablado sobre sus proyectos profesionales actuales. Otra posibilidad es que la llamada haya tenido un tono más nostálgico y emotivo. Es innegable que Demet y Khan compartieron una química especial durante el rodaje de Erkencicus, y es posible que a pesar del tiempo y la distancia, aún exista un vínculo entre ellos. En este escenario, la conversación podría haber estado cargada de recuerdos y emociones. Es posible que hayan hablado sobre lo que significó Erkencicus para sus carreras y para sus vidas personales, y que hayan recordado anécdotas divertidas y momentos especiales que vivieron juntos. También es posible que hayan hablado sobre el futuro y sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en algún proyecto. Muchos fans sueñan con ver a Demet y Khan juntos de nuevo en la pantalla, y es posible que ellos también hayan considerado esta posibilidad. Sin embargo, es importante ser realistas y tener en cuenta que ambos están en diferentes etapas de sus vidas y que tienen compromisos profesionales y personales que podrían dificultar un reencuentro. Por último, existe la posibilidad de que la llamada haya tenido un tono más tenso y conflictivo. Es sabido que la relación entre Demet y Khan ha tenido sus altibajos, y es posible que existan resentimientos o diferencias que aún no se han resuelto. En este escenario, la conversación podría haber sido un intento de aclarar malentendidos o de poner fin a viejas rencillas. Es posible que hayan hablado sobre los motivos de su distanciamiento y que hayan intentado llegar a un acuerdo o a una reconciliación. Sin embargo, también es posible que la conversación haya terminado en una discusión o en un desacuerdo, y que no haya servido para resolver los problemas entre ellos. Independientemente del contenido exacto de la llamada, lo que está claro es que la conversación entre Demet y Khan ha generado una gran expectación y ha reavivado las esperanzas de los fans de verlos juntos de nuevo. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, es importante respetar la privacidad de Demet y Khan y no presionarlos para que revelen detalles sobre su vida personal. Ambos son personas adultas y tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Lo que sí podemos hacer como fans es seguir apoyando sus carreras profesionales y disfrutando de sus trabajos. Tanto Demet como Khan son actores talentosos y versátiles, y merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Y hablando de sus carreras, es importante destacar que ambos tienen proyectos muy interesantes en el horizonte. Demet está trabajando en una nueva serie que promete ser un éxito, y Khan está preparando una nueva película que lo llevará a recorrer diferentes países. Así que en lugar de centrarnos en su vida personal, deberíamos enfocarnos en sus logros profesionales y en celebrar sus éxitos. Después de todo, lo que realmente importa es su talento y su capacidad para hacernos soñar y disfrutar con sus interpretaciones. Y ahora, para agregar un poco más de información a este análisis, vamos a repasar algunos de los momentos más emblemáticos de la relación entre Demet y Khan. Desde su primer encuentro en el set de Erkencicus, hasta sus apariciones públicas juntos, pasando por las entrevistas donde demostraron su gran complicidad, hay muchos momentos que han quedado grabados en la memoria de los fans. Uno de los momentos más recordados es, sin duda, la escena del beso bajo la lluvia en Erkencicus. Esa escena fue tan intensa y emotiva que muchos fans creyeron que era real y que Demet y Khan estaban realmente enamorados. Otro momento memorable fue su aparición juntos en una entrega de premios. Ambos lucían radiantes y demostraron su gran química y complicidad en el escenario. Los fans no podían dejar de comentar sobre lo bien que se veían juntos y sobre la posibilidad de que fueran algo más que amigos. También es importante recordar las entrevistas que concedieron juntos durante la promoción de Erkencicus. En esas entrevistas, Demet y Khan se mostraron muy cercanos y divertidos, y no dudaron en bromear y reírse juntos. Su complicidad era evidente y muchos fans interpretaron sus gestos y miradas como señales de un posible romance. Sin embargo, como ya hemos dicho, nunca confirmaron oficialmente un romance, y con el tiempo la relación pareció enfriarse. Pero a pesar de todo, el recuerdo de esos momentos especiales sigue vivo en la memoria de los fans, y la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se desvanece por completo. Y ahora, para finalizar este análisis,
quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre la relación entre Demet y Can. Creo que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. Es fácil caer en la tentación de especular y de juzgar sus acciones, pero debemos recordar que no conocemos toda la historia y que no tenemos derecho a entrometernos en su vida personal. Lo que sí podemos hacer es apoyarlos y admirarlos por su talento y por su trabajo, y desearles lo mejor en sus vidas. Creo que la relación entre Demet y Can ha sido un ejemplo de cómo la magia de la televisión puede trascender la pantalla y conectar con el público de una manera muy especial. Su química y su talento han hecho que muchos fans se enamoren de sus personajes y que sueñen con verlos juntos en la vida real. Pero al final del día, lo que realmente importa es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras con éxito. Si en el futuro deciden volver a trabajar juntos o si deciden seguir caminos separados, debemos respetar sus decisiones y seguir apoyándolos en lo que hagan. Así que, mis amores, ese ha sido nuestro análisis sobre la llamada entre Demet y Can. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y útil. Recuerden que todo lo que hemos dicho son especulaciones basadas en la información disponible, y que no tenemos la certeza de lo que realmente sucedió en esa conversación. Lo importante es que sigamos apoyando a Demet y a Can en sus carreras y que les deseemos lo mejor en sus vidas. Ambos son personas talentosas y merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y también quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la llamada entre Demet y Can? ¿Creen que fue un gesto de amistad, o que hay algo más detrás? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Compartan sus opiniones y reflexiones con nosotros. Y recuerden, este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas y por los actores que nos enamoran. Así que sean respetuosos y amables con los demás y disfruten de la conversación. Bien, mis amores, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, nos hemos sumergido en la especulación que rodea la llamada entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos examinado sus trayectorias profesionales y personales después de Erkenci, considerando diferentes escenarios posibles para esa conversación telefónica, desde un gesto de apoyo amistoso hasta un intento de resolver conflictos pasados. Hemos recordado momentos icónicos de su relación en pantalla y fuera de ella, enfatizando la importancia de respetar su privacidad y apoyar sus carreras individuales. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje a través del mundo de Demet y Can. Su atención y entusiasmo son la razón por la que este canal existe. Espero que hayan disfrutado del análisis y que hayan encontrado información valiosa y entretenida. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenci? ¿Qué mensaje les enviarían a Demet y Can si tuvieran la oportunidad? Compartan sus ideas y opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más y me anima a seguir creando vídeos como este. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción y cada compartida nos ayuda a crecer y a llegar a más personas. Así que no duden en mostrar su apoyo. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima.